Seguimos avanzando en la apasionante historia de Israel en el desierto. Hoy, capítulo 34, los 12 espías. Once días después de abandonar Oreb, la hueste hebrea acampó en Cades, cerca de las fronteras de la tierra prometida. Tras consultarlo al Señor, decidieron enviar a 12 hombres, un jefe de cada tribu, para que pudieran recorrer la tierra e hicieran un informe de lo que había al otro lado del Jordán. 40 días después, aquellos hombres regresaron al pueblo que los esperaba en anhelosa expectación. Los espías habían traído muestras de frutos que revelaban la fertilidad y abundancia de la tierra. El pueblo se llenó de entusiasmo ante la perspectiva de heredar aquella tierra donde el fruto era tan hermoso y abundante. Pero entonces, 10 de los 12 espías comenzaron a explicar ampliamente las dificultades y los peligros que afrontarían al intentar la conquista de Canaán. Hablaron de las naciones poderosas que había al otro lado del Jordán y dijeron que sus ciudades eran grandes y amuralladas. Hablaron de la fuerza de sus habitantes sin olvidar a los gigantes hijos de Anac, que hacía imposible apoderarse de aquella tierra. La esperanza y el ánimo pasaron a ser desesperación. La incredulidad lo llenó todo de sombras y se olvidaron del poder de Dios tantas veces evidenciado en su favor. Olvidando a Dios, centraron sus posibilidades únicamente en el poder de su propia fuerza. En su incredulidad, volvieron a murmurar contra Moisés y Aarón, acusándoles de engañar al pueblo y de atraer desgracias para Israel. Frente a la desilusión y llanto del pueblo, Caleb intentó compartir palabras de aliento y esperanza respecto a la buena tierra que tenían por delante. No contradijo lo que ya se había dicho. Las murallas eran altas, los cananeos eran fuertes, pero recordó que Dios había prometido esa tierra y los animó a subir, puesto que más podrían ellos con Dios que los cananeos. Los 10 interrumpieron para enfatizar aún más negativamente su informe. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cada vez estaban más obstinados y tergiversaron la verdad para apoyar su funesta influencia. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. No solo era este un mal informe, sino que era una mentira incoherente, ya que una tierra tan próspera no podía de ninguna manera tragarse a los que en ella moraban. Los gritos y lamentos dieron paso a la rebelión abierta y al amotinamiento. Satanás ejerció absoluto dominio de la situación y desde la nube, el ángel de la presencia fue testigo de la terrible explosión de ira que dominó a Israel. Desde el campamento se elevó una voz rebelde contra Dios y se decían el uno al otro: «Hagamos un capitán y volvámonos a Egipto». En su rebelde incredulidad, desearon volver al sufrimiento y la esclavitud de la que Dios los había librado con poder. En humillación y angustia, Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros frente a la multitud, sin saber muy bien qué hacer para desviarlos de su actitud. Caleb y Josué, habiendo rasgado sus vestiduras en señal de dolor e indignación, se enfrentaron a la gente y gritaron: «La tierra que vimos es buena. Si Jehová se agrada de nosotros, nos meterá en ella y nos la dará, pues es tierra donde fluye leche y miel. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis a la gente de esta tierra, porque no tienen protección, ya que Jehová está con nosotros. No los temáis». Los cananeos habían colmado la medida de su iniquidad, y Dios les había retirado su protección. Pero el informe falso de aquellos 10 espías fue aceptado y todo el pueblo fue engañado por él. Aunque el informe malo hubiese sido dado por 2 de los 12 espías, el pueblo, por su perversa incredulidad, habría seguido el consejo de los 2 en preferencia al de los 10. Pero eran solo 2 los que abogaban por lo justo, mientras que 10 estaban de parte de la rebelión. Caleb y Josué fueron denunciados por los otros espías, y el pueblo quiso apedrearlos, pero cuando lo iban a hacer, la gloria de Dios como una luz fulgurante iluminó el tabernáculo. Todo el pueblo presenció la manifestación del Señor. Uno más poderoso que ellos se había revelado y ninguno osó continuar la resistencia. Los espías que trajeron el informe perverso
se arrastraron aterrorizados y con respiración entrecortada en busca de sus tiendas. Moisés acudió al tabernáculo donde Dios le dijo que a causa de la incredulidad y cobardía de Israel no podría manifestar su poder para subyugar a sus enemigos. Por consiguiente, en su misericordia, ordenó que como única conducta segura regresaran al Mar Rojo. En su rebelión el pueblo había dicho: «Ojalá muriéramos en este desierto». Ahora se les había de conceder lo que habían pedido. Todos los israelitas de 20 años arriba morirían en el desierto y serían sus hijos los que heredarían la tierra que se les había prometido. Así como los espías habían estado 40 días de viaje, las huestes de Israel iban a peregrinar en el desierto durante 40 años y solo Josué y Caleb podrían entrar en Canaán. Cuando Moisés comunicó la decisión divina al pueblo, la ira de éste se trocó en luto. Todos sabían que el castigo era justo. Los 10 espías infieles, heridos divinamente por la plaga, perecieron a la vista de todo Israel, y en la suerte de ellos, el pueblo leyó su propia condenación. Los israelitas parecieron arrepentirse entonces sinceramente de su conducta pecaminosa, pero simplemente lamentaban el resultado sin reconocer su desobediencia. Cuando vieron que la decisión divina era firme, volvió a despertarse su terca voluntad y se negaron a volver al desierto. Sabían que habían pecado gravemente al permitir que los dominaran sentimientos temerarios, y en su corazón solo necesitaban una excusa para rebelarse otra vez. El pueblo se había quejado por nada y ahora Dios les daba verdaderos motivos de llorar. Pasaron toda la noche lamentándose, pero por la mañana renació en ellos la esperanza. Resolvieron redimir su cobardía. Cuando Dios les había mandado que siguieran hacia adelante y tomaran posesión de la tierra, habían rechazado hacerlo. Ahora, cuando Dios les ordenaba que se retiraran, se negaron igualmente a obedecer sus órdenes. Decidieron apoderarse de la tierra. Pudiera ser que Dios aceptara su obra y cambiara su propósito hacia ellos. Satanás volvía a tener éxito incitándoles por segunda vez a la rebelión. Habían desconfiado de que el poder de Dios acompañara sus esfuerzos para obtener la posesión de Canaán, pero ahora confiaron excesivamente en sus propias fuerzas y quisieron realizar la obra sin la ayuda divina. Cegados por su propio pecado, gritaron: «Nosotros subiremos y pelearemos». Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan. No quería Él que obtuvieran la posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Demasiado tarde veían el valor de la bendición que habían rechazado. Sin vivir un verdadero arrepentimiento, reconocieron que Dios había sido fiel y que era su incredulidad la que los había colocado en esa situación. Aún hoy, obra el Señor en forma similar cuando permite que las circunstancias de la vida obliguen a los que se han quejado de la providencia a reconocer la maldad de su camino y la bondad y justicia del camino de Dios. Así será cuando por fin se derrame la ira de Dios, cuando el Señor venga con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad. Todo pecador se verá compelido a ver y a reconocer la justicia de su condenación. Despreciando la sentencia divina, los israelitas se prepararon para emprender la conquista de Canaán. Equipados con armaduras y armas de guerra, se creían plenamente preparados para el conflicto, pero contrariando el mandamiento de Dios y la solemne prohibición de sus jefes, sin el arca y sin Moisés, salieron al encuentro de los ejércitos enemigos. Ninguna oración se elevó para pedir a Dios que les diese la victoria. Desamparados, emprendieron la marcha con el propósito desesperado de revocar su suerte o morir en la batalla. Los cananeos habían oído hablar del poder misterioso que parecía guardar ese pueblo y de las maravillas obradas en su favor, y reunieron un ejército poderoso para rechazar a los invasores. Se establecieron en una meseta rocallosa a la cual solo se podía llegar por pasos difíciles de transitar y un ascenso escarpado y peligroso. El número inmenso de los hebreos solo podía servir para hacer más terrible su derrota. Rocas macizas eran lanzadas desde lo alto, destrozando a los israelitas en su penosa ascensión. Los que lograron llegar a la cumbre, agotados con el ascenso, fueron ferozmente rechazados y obligados a retroceder con grandes pérdidas. El ejército de Israel fue derrotado totalmente. La destrucción y la muerte
fueron las consecuencias de aquel experimento de los rebeldes. Derrotados, lloraron ante Jehová, pero Jehová no escuchó su voz. Los enemigos de Israel, que habían oído las maravillosas obras de Dios, perdieron el miedo y se envalentonaron considerando falsos todos los informes que habían recibido. La rebeldía de Israel inspiró valor y resolución a los cananeos. No les quedaba a los israelitas otro recurso que retirarse de delante de sus enemigos victoriosos, al desierto, sabiendo que allí había de hallar su tumba toda una generación. Así es la fe, querido amigo, confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Espero que podamos vivir ese tipo de fe siempre. Te espero en el siguiente capítulo, La rebelión de Coré.